Gracias para mis amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos una vez más a Teologuemos, un espacio creado para la edificación del pueblo del Señor. Hoy, como lo dijimos en el anterior video, vamos a estar hablando sobre una oración muy conocida en estos tiempos, una oración relativamente nueva, la oración del pecador. ¿Es bíblica esta oración? ¿Nos podemos apoyar en algún versículo para sustentar o justificar la oración del pecador? Si repito una oración, ¿será que soy salvo? Entonces vamos a estar hablando un poco sobre estos temas y la manera como se ha hecho muy popular en estos tiempos. La oración del pecador no tiene origen en la Biblia, para responder, simple y llanamente. La oración del pecador tiene origen, o tuvo origen por allá por los 1930, y no era comúnmente en ese tiempo llamado la oración del pecador, sino la silla del penitente. Hacían los servicios, tenían unas sillas aparte, también fue llamada silla de la vergüenza, y a las personas pecadoras las sentaban allí. En ese tiempo usaron gorros, muchas cosas para identificar a los pecadores. Entonces, se hacía uso de sermones motivacionales, sermones que movían las emociones para atraer a esas personas, a esos pecadores, atraerlos al arrepentimiento. Entonces, en 1930, Orville Sunday, después Charles Finney, que fue un gran promotor de la oración del pecador, se hizo muy famosa entre el círculo neopentecostal y carismático, aunque es como redundar. Pero aclaro esto, ya que en muchos lugares no se hace diferencia de pentecostalismo, neopentecostalismo, ni de los carismáticos. Si vamos a un término o vamos a un origen, tiene mucho que ver. El pentecostalismo clásico, aunque me sale un poquitico de tema, no era carismático, es decir, eran más conservadores en cuanto a doctrina, en cuanto a su forma de servicio. Eran más, iban más a lo sacro, sus himnos, sus servicios, pero salió una nueva rama llamada neopentecostalismo, que eran más emocionales, con muchos coros, muchas músicas que tocaban las fibras de los sentimientos. Entonces, eso le dio más auge a la oración del pecador. Entonces, cuando decimos que si hay algún argumento bíblico, o los que dicen que si hay algún argumento bíblico para decir que sí, que sí hay una oración del pecador, el versículo más famoso es Romanos 10:9, que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Él le resucitó de los muertos, serás salvo. Si lo vemos por encimita, si lo vemos de esta manera, fuera de contexto totalmente, podemos decir, sí, ahí está la oración del pecador. Pero como estamos hablando de usar la Biblia correctamente, de usar el contexto bíblico, vamos a lo esencial. ¿Quién lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. ¿Para quién lo dijo? Cuando hablamos a los romanos, no se refería a las personas que no habían creído. Pablo, las cartas, sus epístolas eran dirigidas a la iglesia. No eran dirigidas al público en general, eran dirigidas a la iglesia. Pablo escribió a los hermanos, a los creyentes en Roma. Y les dijo, y dice lo siguiente: si creyeras en tu corazón, porque ellos en ese momento estaban pasando por un momento de persecución. La iglesia estaba sufriendo persecución. A los cristianos los estaban ejecutando, los estaban usando como atracción en los coliseos para animar al público, para animar a los no creyentes. Los mataba una bestia, los mataba un gladiador. Y entonces esto se hizo muy famoso en aquel tiempo. Tienes que confesar a Cristo o sencillamente tienes que negarlo. Ahí tenías que ser verdaderamente creyente o no lo eras. O sea, te paraban ahí, decían: ¿eres cristiano? Si la persona no era creyente, quería salvar su vida, decía: bueno, no, yo no soy cristiano.
Pero si era un creyente, lo paraban ahí en la arena. ¿Eres creyente? Sí. Soltaban una fiera, los despedazaba, o venía un gladiador y le cortaba la cabeza. Esas eran las dos vías. Entonces, cuando Pablo dice que si confesares en tu boca, con tu boca, no está diciendo, mira, ve acá, creíste, ven y confiesa conmigo, Señor Jesús, te entrego mi corazón. No, de hecho en la Biblia no hay ningún versículo ni nada que apoye tal oración o tal petición. Cuando vamos estrictamente a lo bíblico, cuando las personas creían, no lo llamaban y decían, vengan y hagan conmigo una oración. Nada de eso pasaba. Entonces, ¿qué pasa con el peligro de esta oración de pecador? Que no solamente los servicios son para motivar o para saltar las emociones, sino que cada predicador, cada maestro, cada apóstol se cree con la autoridad de decir, tú confesaste a Cristo, eres salvo. Tú no lo confesaste, o vengan todos y digan nada más que Jesús es el Señor y todos son salvos. Entonces la consecuencia de todo esto es que hay muchas congregaciones. Cuando digo congregaciones, es algo que se usa aquí en Latinoamérica muy comúnmente, se le llama iglesia o congregación a las cuatro paredes. Pero vamos a usarlo así. Muchas congregaciones llenas de personas que no son creyentes, pero llevan una vida muy moral. Moralmente son correctos. La vida que llevan les puede alejarte de la prisión. Quizás les puede evitar tener enemigos o vivir bien con los vecinos. Pero no son cristianos, son personas que viven moralmente, viven entre lo que cabe correctamente, pero no son creyentes. Y así están llenas muchas iglesias, muchos lugares están llenos de personas que son moralmente correctos, que son personas, buenos vecinos, buenos trabajadores, buenos amigos, pero sencillamente no son creyentes. Cuando vamos a lo bíblico, a la Biblia, una persona es creyente por su fruto, no por la moralidad que vive. El cristianismo primero comienza en la intimidad, que eres tú cuando no te están viendo, que eres tú en tu secreto. ¿Cómo te comportas tú cuando el jefe, cuando estás en tu trabajo, no te está viendo, estás cumpliendo con tu trabajo, eres un trabajador fiel, leal, un trabajador en que se pueda confiar? Entonces todo esto es cristianismo, no solamente llevar una vida moral, no solamente ir a un lugar y cumplir con un horario de servicio. No es solamente llegar a un lugar, levantar tus manos y cantar con alguna canción bonita, soltar quizás hasta lágrimas y decir yo soy cristiano. Todo este movimiento ha generado no un movimiento de conocimiento, sino un emocionalismo. Ya se escucha a los cantantes, porque hay muchos cantantes, muchos grupos. Ya se escucha, bueno, vamos a crear un ambiente, una atmósfera espiritual, y cada vez que termina el predicador de dar su sermón, ponen una música suave, viene y dan un discurso, una charla motivacional con ese fin. Quizás ellos no lo hacen con esa intención, pero ya es algo que está establecido, ya es algo que está ya metido dentro de la iglesia, y sinceramente es muy difícil, salvo por la palabra, es muy difícil erradicar todo esto. Entonces hacen esto, venga, Cristo te está esperando, Cristo está triste porque lo está rechazando, y hacen todo este tipo de maromas, todo este tipo de actividades para atraer a las personas no creyentes. Algunos hacen eventos, algunos hacen grandes conciertos, he visto que hacen discotecas cristianas, he visto que hacen eventos deportivos. Ya sé que muchos van a decir, bueno, yo hice la oración del pecador y creí. Bueno, puedo decirte que tú no creíste porque hiciste la oración del pecador. Tú creíste porque Dios obró en tu corazón, y dado aquel momento que escuchaste la palabra, tú creíste. No porque hiciste una oración. Si vamos bajo esa lógica, puedo decir que entonces, porque muchas personas también creyeron en un hospital, en la cama de un hospital, estaban graves. Muchas de estas personas también puedo decir que usted solamente va a creer si cae en la cama de un hospital. Muchos han creído en una prisión, también podría decirle, bueno, usted tiene que caer en una prisión para creer. Entonces no fue el lugar, no fue lo que usted hizo en ese momento, sino fue lo que Dios hizo en su corazón en algún momento.
sea por una predicación, sea porque cayó en una cama, sea porque estuvo en prisión, sea porque tenía un problema económico. No podemos agarrar estas situaciones para decir, eso funciona. Entonces, cuando vamos a la correcta interpretación bíblica, vamos a respetar un poco el contexto bíblico, tenemos que decir claramente de que hacemos las cosas porque son bíblicas y no porque funcionan. Entonces, a partir de este punto, podemos dar clara señal de que la oración del pecador no es bíblica. Que el Señor les continúe bendiciendo y estaremos adentrándonos en temas más polémicos usados en estos tiempos. Gracias y paz.